Buenos días a todos, bienvenidos a este webinario en el que vamos a presentar la convocatoria del año 2026 para la obtención del certificado R3 como investigador o investigadora establecido. Indicarles que todo este webinario va a ser grabado y lo tendrán a su disposición en la página web de la Agencia Estatal de Investigación a lo largo de la semana que viene. También indicarles que cualquier pregunta que quieran realizar o cualquier cuestión, si puede ser cuestiones generales, no particulares, sino generales que puedan servir a todos los presentes del webinario, las deberán realizar a través del chat que se abrirá a lo largo de la presentación. Y bueno, voy a compartir pantalla, que espero que no haya ningún problema, y comenzamos. Bueno, como les indicaba, mi nombre es Lourdes Armesto y soy la directora de Gestión Científica y Tecnológica de la Agencia Estatal de Investigación, y vamos a proceder a explicarles las principales características de la convocatoria para el año 2026 para la obtención del certificado R3 como investigador o investigadora establecido. Esta convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del día 6 de mayo del 2026, donde pueden encontrar, además de la página web de la agencia, pues todas las características de esta convocatoria. En primer lugar, quería indicarles cuáles son los antecedentes de esta convocatoria. Bueno, pues esta convocatoria viene como consecuencia de la modificación de la Ley 14-2011 del 1 de junio, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se modificó el 5 de septiembre del 2022. Y en esta ley, en el artículo 22, indica que el personal investigador podrá obtener un certificado R3 como investigador o investigadora establecido, y en todos los casos el órgano competente para la evaluación de los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica es la Agencia Estatal de Investigación. También quiero recordarles cuál es la definición de investigador o investigadora establecido. Esta definición fue cambiada en el año 23, el 18 de diciembre del 23, a través de una recomendación del Consejo Europeo sobre el marco europeo para atraer y retener talentos de investigación, innovación y emprendimiento en Europa. Y en esta modificación se define como investigador e investigadora establecido R3 aquellos investigadores o investigadoras con un doctorado o con un nivel de competencia y experiencia equivalente, que son capaces de manera independiente de llevar a cabo sus propias actividades de investigación, atraer financiación y dirigir un grupo de investigación. He marcado en rojo precisamente las tres características principales que debe de poseer una persona un investigador o una investigadora para poder obtener este certificado. Es decir, tiene que ser independiente, tiene que ser capaz de atraer financiación y tiene que ser capaz de dirigir un grupo de investigación. Partiendo de estas premisas, ¿cuál es la finalidad de la convocatoria? Bueno, pues es valorar la carrera de investigadores e investigadoras tanto nacionales como extranjeros en el marco de un itinerario postdoctoral de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, de manera que ello permita reconocer su calidad e independencia investigadora, cumpliendo con el perfil europeo de investigador establecido, y a partir de ahí la obtención del certificado R3 como dicho investigador. Y repito que la definición de investigador o investigadora para que pueda obtener el certificado R3 es la que he expuesto en mi diapositiva anterior y que creo que es importante que la tengan presente. ¿Cuáles son los requisitos para poder pedir o solicitar este certificado? Bueno, pues hay varios requisitos. Por una parte, es necesario estar en posesión del grado de doctor con fecha anterior al 1 de enero del 2021. Es necesario haber realizado estancias en centros de I+D nacionales y o internacionales, distintos al que ha realizado su formación predoctoral, durante un periodo acumulado igual o superior a 2 años. Para poder contabilizar estas estancias tienen que ser como mínimo de un mes y este requisito
no es aplicable ni a personas doctoradas en el extranjero o a aquellas personas que tengan una incapacidad mayor o igual al 33%. Y además, para poderse presentar, lógicamente no pueden tener ya el certificado R3 ni el certificado I3 que precedió a este certificado, aunque no era exactamente lo mismo. Además, las personas solicitantes no deben pertenecer a alguno de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de las universidades públicas, ni ser personal investigador funcionario de carrera al servicio de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, ni estar contratado en una universidad pública española como profesor o profesora contratado, doctor o profesora profesora permanente laboral. En el caso de haber solicitado la obtención del certificado R3 en alguna convocatoria anterior de la Agencia Estatal de Investigación y en concreto de la convocatoria 2025, para poderse presentar a esta convocatoria es necesario haber obtenido en dicha solicitud una puntuación igual o superior a 60 puntos y no haber obtenido el certificado, lógicamente, y también es necesario no haber sido excluida la solicitud por motivos de falsedad o circunstancias similares en la documentación aportada para el proceso de evaluación. En cuanto a los requisitos de vinculación, pues hay tres tipos de requisitos o tres tipos diferentes en función del tipo de contrato. En el caso en que tengan un contrato de acceso de personal investigador doctor correspondiente al artículo 22 de la Ley 1411, es necesario haber tenido este contrato durante al menos 2 años. Si el contrato es distinto al de acceso de personal investigador doctor, en el marco de alguno de los programas postdoctorales financiado por algún agente público del sistema de ciencia, tecnología e innovación, es necesario haber permanecido al menos durante 3 años con este tipo de contrato. Y en el caso de cualquier otro tipo de contrato postdoctoral, entonces en este caso es necesario haber estado en posesión de este tipo de contrato durante al menos 5 años. ¿Cuál es el plazo de solicitud? Bueno, pues el plazo para presentar las solicitudes comienza el día 19 de mayo y termina el 9 de junio del 2026 a las 14 horas, hora peninsular española. ¿Y qué es lo que pueden presentar o qué es lo que deben de presentar? Bueno, pues lo que es la solicitud tiene varios apartados. Por un lado está lo que es el formulario de solicitud. Por otro lado está el currículum vitae abreviado, el CVA, una memoria de la trayectoria investigadora de la persona solicitante, que luego desarrollaré estos tres tipos de documentos, la información más importante que debe de incluir, una copia del pasaporte para personas extranjeras y una copia del título de doctor o doctora o de la certificación académica cuando dicho título haya sido obtenido en una universidad extranjera. Voy a pasar a describir, porque me parece muy importante describir cuáles son los puntos más importantes que deben de incluirse en cada uno de estos tres primeros documentos que se deben de presentar para la solicitud. Empezando por el formulario de solicitud. En este formulario se debe de identificar el área y subárea temática de las 19 áreas temáticas y las 55 subáreas que tiene la Agencia Estatal de Investigación y que pueden encontrar tanto en la convocatoria como en la propia página web de la agencia. Y esto es muy importante porque en función del área o subárea temática que ustedes elijan en la solicitud es donde en ese área o subárea es donde se va a realizar la evaluación. Es verdad que si en algún momento, bueno, pues el órgano instructor considera que esa solicitud no está en el área o subárea temática adecuada, pues le puede cambiar de oficio a otra área o subárea. Tienen que incorporar los datos identificativos de la persona solicitante, incluyendo el código ORCID, esto es muy importante, y los datos de vinculación previa. En la solicitud se debe de aportar información detallada de todos los periodos de contratación previo y se firma una
DR específica en la que se hacen responsables de la veracidad de la información enviada, pero no es necesaria la acreditación documental en solicitud de esta parte. Si bien en cualquier momento del proceso de tramitación es posible solicitar esta información en el caso en que pues se produjera alguna duda o algún problema. ¿Qué es lo que debe de llevar el CVA? Bueno, el CVA se debe de presentar en el modelo normalizado que está disponible en la página web de la agencia, o bien en el que se genera de forma automática desde la aplicación Curriculum Vitae normalizado disponible en la página web de CECIT. Es muy importante que utilicen este modelo y no cualquier otro, sino este modelo que se incluye. Este documento se puede presentar tanto en inglés como en español y debe de tener una extensión máxima de 4 páginas. La propia aplicación no permite incorporar más páginas. En este CVA, en este documento, se puede incluir méritos obtenidos en cualquier momento de la trayectoria científica y, por supuesto, y es muy importante, en el caso en que exista algunas situaciones de interrupción que hayan afectado a la actividad investigadora, es muy importante incorporarlas en este documento, en este CVA, puesto que esto se tiene en cuenta a la hora de realizar la evaluación. Me voy a detener bastante tanto en el CVA como en la solicitud, porque son los dos documentos más importantes y son con los únicos, con la información en la que aparece en estos documentos, es la única que se tiene en cuenta para la evaluación, por lo cual es muy importante leer detenidamente las instrucciones de cumplimentación del CVA, que están en la página web de la agencia con la convocatoria, incluir para cada una de las aportaciones la información que se indica en estas instrucciones. Por ejemplo, para el caso de las publicaciones en libros y revistas con peer review y en conferencias, pues hay que incluir la reseña completa de la publicación. En el caso en que sea una publicación, hay que incluir los autores por orden de firma, el año de publicación, el título del artículo, el nombre de la revista con el volumen, página inicial y final. En el caso de que se trate de un libro o capítulo del libro, hay que incluir además la editorial y el ISBN. Si hay más de 8 autores, es importante indicar los 3 primeros o el último y el autor o autores de correspondencia y el número total de autores y la posición que ocupa la persona que presenta la solicitud dentro de esa publicación o de ese gran número de autores. En el caso de los congresos, por ejemplo, es muy importante incorporar la modalidad de participación, si es una conferencia invitada, si es un póster, si es una presentación oral, por supuesto, los autores por orden de firma, el nombre del congreso, la fecha y lugar de celebración. En el caso de los proyectos o de líneas de investigación en los que ha participado, hay que incluir la referencia, el título, la entidad financiadora y convocatoria, el nombre de la persona que ejerce como investigador principal y la entidad de afiliación, la fecha de inicio y de finalización y la cuantía de la subvención, así como, por supuesto, el tipo de participación de la persona solicitante en esta convocatoria. En el caso de la memoria de la trayectoria investigadora, cuyo contenido aparece en uno de los anexos de la solicitud, debe de tener un máximo de 6 páginas, puede estar en inglés o en español independientemente y tiene que tener sí o sí los 4 apartados que aparecen en la convocatoria, que son los datos de la solicitud, las aportaciones científico-técnicas, el liderazgo e independencia y la internacionalización. Luego se darán cuenta que estos 4 o estos 3, no los datos de la solicitud, pero sí los otros 3 apartados están directamente relacionados con los criterios de evaluación, por lo que, como les digo, todo lo que incluyan aquí debe ser lo suficiente como para poder realizar la valoración de la propuesta de acuerdo con dichos criterios de evaluación que voy a comentar posteriormente. Siguiendo por cada uno de los apartados, pues en el primero de ellos, de las aportaciones científico-técnicas, se deben seleccionar un máximo
de las 10 aportaciones que considere el solicitante que son más relevantes de su actividad investigadora, teniendo en cuenta, pues bueno, por supuesto, las peculiaridades de cada área y de cada disciplina. En este apartado también se pueden incluir aportaciones referentes a colaboraciones con usuarios finales de la investigación, actividad asistencial o aportaciones en el entorno hospitalario, el impacto en mejoras de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, las actividades de promoción de la salud y los servicios de salud, así como actividades de divulgación de los resultados de la investigación y de los desarrollos tecnológicos a la sociedad y cualquier otro de los méritos que considere relevantes dentro de su carrera investigadora, como pueden ser premios, menciones y distinciones científicas y tecnológicas. En el segundo apartado de las aportaciones científico, bueno, continuando con este apartado de las aportaciones científico-técnicas, para cada una de las aportaciones es muy importante que detalle cuál ha sido la contribución personal de la persona solicitante a cada una de estas aportaciones y la relevancia dentro del ámbito de especialización que ha tenido esa aportación. En el siguiente apartado de liderazgo e independencia, pues se deberá incluir el grado de contribución de las personas solicitantes en los proyectos de investigación y contratos de I+D+I que ha seleccionado en el CVA, ¿no? Tanto en el apartado C3 como en el apartado C4. Y como indico, y ven que lo estoy recalcando permanentemente, se debe indicar las responsabilidades de la persona solicitante en cada uno de ellos y especialmente el grado de liderazgo que se ha tenido en estos proyectos, ¿no? También se deben de incluir, en el caso de que se hable de liderazgo de grupos de investigación con los que ha trabajado, las evidencias de que realmente existe una autonomía e independencia de la actividad investigadora. También en este apartado se deben de incluir la dirección de formación de otros investigadores, concretamente de tesis doctorales y de trabajos de fin de carrera, pero que estén formalmente reconocidos. Es decir, se debe evitar mencionar trabajos de supervisión diaria que no impliquen la dirección. Y en este caso es muy importante que se incluya el nombre del estudiante, el estado de la tesis o del TFM y la entidad en la que se ha defendido y la fecha de defensa, ¿no? O si está en ejecución, pues la posible fecha de defensa. Y también se pueden incluir pues, otro tipo de actividades de evaluación y de gestión de I+D+I que también se podrán tener en cuenta. También aquí se solicita una breve descripción de la línea de investigación desarrollada recientemente en su carrera investigadora, así como una proyección futura de la misma, con un pequeño resumen, objetivos generales y diferencias respecto a la trayectoria previa de la formación pre- y postdoctoral. Esto se utilizará para la evaluación de la independencia real de la persona investigadora. En la parte de internacionalización, pues en este apartado tienen que incluir el valor añadido que ha supuesto en la carrera de la persona solicitante las estancias realizadas en universidades y centros de investigación internacionales, así como en el sector industrial, los resultados científicos derivados de esas estancias internacionales, pues en términos de publicaciones y patentes en las que se comparta coautoría o organización de congresos y seminarios internacionales, etcétera. Y también se podrá incluir la participación en actividades de docencia y de formación de investigadores en centros internacionales en los que ha realizado las estancias. Se detallará la contribución de la persona solicitante en actividades de internacionalización como participación como miembros del equipo de investigación en proyectos, convenios o redes internacionales, la obtención de ayudas para la realización de proyectos o contratos internacionales como investigador principal, la pertenencia a comités internacionales y cualquier otra actividad científica que permita valorar la internacionalización de la actividad investigadora de la persona solicitante. Como he indicado anteriormente, en el proceso de evaluación únicamente se tendrá en cuenta la información contenida en el CVA y en la memoria de la trayectoria investigadora enviada en el momento de la solicitud.
Esto quiere decir que no será posible la actualización posterior de la información contenida en dichos documentos y que la ausencia o falta de contenido de estos documentos determinará la inadmisión de la solicitud. Con lo cual les pido que tengan especial cuidado con que estos documentos tengan toda la información necesaria y que, bueno, pues como ven, no podrá ser subsanada posteriormente. El órgano instructor, bueno, pues realizará de oficio, bueno, pues todas las actuaciones que considere necesarias para la determinación y conocimiento y comprobación de todos los datos. Y si del examen de esta solicitud y de la documentación presentada se desprendiese que en las mismas se omite información esencial para el proceso de evaluación o contienen información o datos inexactos, contradictorios, incongruentes o falsos, esta solicitud podrá ser excluida mediante una resolución en la que se hará constar cuál es el motivo de esta exclusión. Y a estos efectos también quiero que tengan claro que todas aquellas solicitudes que fueran excluidas por este motivo de falsedad o circunstancias similares en la documentación aportada para el proceso de evaluación, se considerará que su puntuación total obtenida es 0 puntos y, como ya les he dicho, no podrán presentarse a la convocatoria siguiente, puesto que la nota mínima para poderse presentar es de 60 puntos. Repito, ambos documentos, tanto el CVA como la memoria, deberán contener toda la información necesaria para poder llevar a cabo la evaluación de acuerdo con los criterios de evaluación que figuran en la convocatoria. Si esta información no es completa, pues lógicamente no se podrá evaluar de forma adecuada y los resultados de la evaluación pues no serán probablemente los deseados. Toda esta información, tanto de la convocatoria como de todos los documentos que deben de presentar, está en la página web de la agencia. Si buscan directamente en la parte de convocatoria certificado R3 o cuando se abra la solicitud directamente la encontrarán al seleccionar convocatoria. Tendrán todo lo que es la información de la convocatoria con el boletín oficial del Estado y luego en la parte de documentación a presentar tendrán tanto los formatos en inglés y en español como las instrucciones también en inglés y en español, tanto del CVA como de la memoria. Y también, bueno, pues tienen la estructura y las 19 áreas temáticas que les he comentado anteriormente. ¿Cuáles son los criterios de evaluación y cómo se evalúa esta convocatoria? Bueno, pues esta convocatoria se evalúa a través de personas expertas del área o su área temática en la que se haya seleccionado el solicitante y se evaluarán de acuerdo con estos 3 criterios de evaluación. Por un lado, las aportaciones científico-técnicas con un valor entre 0 y 40 puntos. Por otro lado, el liderazgo e independencia con un valor entre 0 y 40 puntos y un umbral de 30 puntos. Y por otro lado, la internacionalización con una valoración entre 0 y 20 puntos. Para que una solicitud obtenga la certificación, deberá alcanzar una puntuación total igual a superior a 80 puntos y, por supuesto, el criterio 2 del liderazgo e independencia tiene que superar el umbral de 30 puntos para que la solicitud, independientemente de la nota final, para que la solicitud se pueda obtener la certificación. ¿Cuáles son los efectos del certificado R3? Que yo creo que en algún momento pues, no parece que estén muy claros, ¿no? Como les he indicado anteriormente, este certificado se incorpora en el artículo 22 de la reforma de la Ley 14-2011, de la Ley de la Ciencia, de la Tecnología y la Innovación, que fue modificada en el 22. Y en su artículo 22 bis, esta ley establece que el certificado R3 como investigador o investigadora establecido será reconocido en los procesos selectivos de personal de nuevo ingreso estable que sean convocados por las universidades, por los organismos públicos de investigación y otros organismos de investigación de la Administración General del Estado, por los organismos de investigación de otras administraciones públicas, incluidos los centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados con este,
y las fundaciones y consorcios de investigación biomédica, así como los consorcios públicos y fundaciones del sector público. Por tanto, este certificado, como vamos a ver posteriormente, su única función es que sea reconocido en estos procesos selectivos. Uy, perdón. ¿Y cómo se reconocen? Bueno, pues para las plazas de nuevo ingreso estable a cuyos procesos selectivos pueden acceder el personal investigador con certificado R3 son, por un lado, en el caso del personal contratado por los organismos públicos de investigación, de la AGE, de la Administración General del Estado, aquellos procesos relativos a la escala de personal científico titular y las de personal laboral fijo. En el caso de personal contratado por las universidades públicas, aquellas relacionadas con el acceso a profesorado titular y profesorado contratado doctor. Y en el caso del personal contratado por organismos de investigación de otras administraciones públicas, pues a las escalas de personal funcionario o estatutarios equivalentes y las de personal laboral. Lo que dice la ley es que en la oferta de empleo público, para las plazas de ingreso a la escala de personal investigador, de OPIS, se deberá reservar un mínimo de un 25% de las plazas para aquellas personas que tengan certificado R3. En la oferta de empleo público, dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los cuerpos docentes universitarios y a los contratos para doctores o las figuras laborales equivalentes, la ley establece que debe de haber una reserva de un mínimo de un 15% de plazas para la incorporación de personal investigador doctor que haya obtenido el certificado R3. Soy consciente que muchas personas piensan que al tener el certificado R3 inmediatamente tienen que tener una plaza con su perfil tanto en los organismos públicos de investigación como en las universidades. Sin embargo, la ley no dice eso. Lo que dice es que que deben de reservar un mínimo de plazas, 25% en los OPIs y 15% en las universidades. Este certificado R3, la ley también dice que se tendrá en cuenta a los efectos de su valoración como méritos investigadores en estos procesos que he comentado. Y estos efectos pueden ser, por un lado, o la excepción o compensación de parte de las pruebas o fases de evaluación curricular o equivalentes para todas las administraciones públicas. Y en el caso de las universidades, dicha compensación o excepción de la evaluación de méritos investigadores para las personas que estén en posesión del certificado de R3 se llevará a cabo en los procesos de acreditación a las figuras de profesorado contratado doctor o de profesorado titular de universidad. Esta convocatoria que publica la Agencia Estatal de Investigación para la obtención del certificado R3 no es la única manera de obtener este certificado, sino que la propia ley de la ciencia incluye otra serie de caminos para poder obtener este certificado, ¿no? Y de esta forma, todo el personal investigador contratado bajo la modalidad de contrato de acceso de personal investigador doctor, bien por universidades públicas, organismos públicos de investigación de la AGE u organismos de investigación de otras administraciones públicas, incluidos los centros del Sistema Nacional de Salud, podrán optar a partir de la finalización del segundo año de contrato a una evaluación de la actividad investigadora desarrollada y tras haber superado esta evaluación intermedia, el personal investigador podrá obtener una certificación R3 siempre y cuando esta evaluación intermedia se realice utilizando los criterios definidos por la Agencia Estatal de Investigación. A modo de ejemplo, les puedo comentar, por ejemplo, en nuestra convocatoria de Ramón y Cajal, en el informe que presentan a la finalización del segundo año, se evalúa con los criterios del certificado R3, con los mismos criterios que acabo de exponer anteriormente, y si superan esos criterios, automáticamente pueden tener dicho certificado sin necesidad de presentarse a esta convocatoria. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido útil. Aquí les indico dos direcciones, una de ellas en las que puede encontrar toda la información de R3 y la otra
todas aquellas es la dirección en la que pueden enviar pues cualquier duda que tengan más concreta sobre esta convocatoria. Y yo creo que ahora podemos, voy a dejar de compartir y podemos empezar con las preguntas que haya así generales. Hola, buenos días. Sí, bueno, una primera pregunta, porque veo que la han dicho por ahí. ¿Cuándo va a estar colgado en la web la grabación? Porque has dicho la semana que viene, al Sí, yo principio. calculo que, no, perdón, es a lo largo de esta semana será, Exacto. será mañana o pasado. Mañana pasado, vale. Sí, porque lo han preguntado varios. Vale, pues voy a ir haciendo algunas de las más generales que han entrado y te las voy comentando. Por ejemplo, en relación con los tres tipos de contratos aceptables, ¿es necesario aportar el contrato laboral o algún otro No, documento? no. Tienen que incorporar todos los datos en la solicitud, en el formulario de solicitud, y luego se firma una declaración responsable indicando que esos datos que ahí se incorporan son verdaderos, ¿no? Es verdad que a lo largo de toda la tramitación de la ayuda se podrían solicitar los contratos, pero inicialmente no es necesario que los incorporen. Vale. También hay algunas relacionadas con los Ramón y Cajal. Algunos dicen que no le ha quedado claro en qué categoría entran los contratos Ramón y Cajal. Bueno, los contratos Ramón y Cajal es que depende, porque de cada uno no todo el mundo tiene un contrato de acceso dentro de las ayudas Ramón y Cajal. Entonces depende del tipo de contrato que tengan. Pueden tener contratos de acceso, pueden tener contratos del 23 bis, entonces depende del tipo de contrato que tengan. Eh, en cualquier caso, como he indicado anteriormente, las ayudas Ramón y Cajal, en la propia evaluación de la ayuda, ya se gestiona el certificado R3 sin necesidad de presentarse a esta convocatoria. Claro. Por eso, hay algunas preguntas que dicen que en qué momento deben solicitarlo. O sea, que ha quedado ya claro. A ver, en Ramón y Cajal, cuando presentan el informe al finalizar el segundo año, el informe de seguimiento de la ayuda, ese informe se evalúa de acuerdo con los criterios R3 y si pasa esa evaluación, pues automáticamente tiene el certificado R3, sin necesidad de presentarse a esta convocatoria. También hay varias sobre las interrupciones. Preguntan que en qué apartado del CVA deben de incluirlo. Bueno, pues en el está en el formulario del CVA, lo ven perfectamente. Creo recordar que es en el apartado B, donde se habla de la trayectoria investigadora, pues ahí pueden incorporar todos los datos de las interrupciones con el número de meses o años o lo que sea que haya habido esa interrupción. Y es importante que lo incorporen, ¿eh? Porque eso se tiene en cuenta en la evaluación, lógicamente. Preguntan si el paro se considera una interrupción. No, estamos hablando de interrupción investigadora y hay una serie eh, de, de puntos que están en la convocatoria y que son los que figuran en la ley de la ciencia, como es por maternidad, paternidad, etcétera. ¿La supervisión de estancias tipo Fulbright debe de incluirse también? Supervisión de estancias, a ver, Entiendo que es como un mérito, que si se considera como un mérito. Entiendo que la pregunta va por ahí. pues sí, sí, si ustedes consideran que es un mérito relevante, pues sí, sí. La etapa de formación entiendo que se podrá incorporar. Vale. También pregunta si los años de contrato de profesor ayudante doctor contabilizan en los años de contratación postdoctoral. Sí, claro, es cualquier otro tipo de contrato. Hay tres tipos de contrato, figuran en la convocatoria, ¿no? Que son los de acceso, el que no es de acceso, pero es de una ayuda de cualquier administración general del Estado o de cualquier otra administración, y otros. Entonces, ese estaría en otros, que es cuando se piden los 5 años. Vale. ¿Y los contratos con centros tecnológicos? Pregunta si son válidos. Sí, claro. A ver. Dice, preguntan si hay algo específicamente que haya cambiado con respecto a la convocatoria anterior. No, realmente no, no Es hay. lo mismo. Bueno, ha cambiado la definición.
que es verdad que la hemos incorporado a la nueva definición del Consejo Europeo, esa sí que se ha incorporado a esta convocatoria, que no estaba en la anterior. En la anterior estaba la definición anterior. Pero el resto no, el resto es exactamente igual. Vale. Voy a ver algunas más. La dirección de TFG no cuenta, No, solo TFM TFMs, y TFM tesis. y tesis. ¿Se puede solicitar contemporáneamente en esta convocatoria? Ay, es que cuando estoy justo leyendo y si entra otra, se va. Bueno, intentaré que si caduca el R3. No, no caduca. Y la penalización de hacerlo, o sea, de presentarse aquí, presentarse en Ramón y Cajal, pues sí, si es a la vez y se evalúa por uno de los dos, quedará excluido del otro. Vale, también pregunta si se puede pedir desde el extranjero. Sí, claro, sí, sí. Ujú. Y dice, si hemos desarrollado la mayor parte de la carrera investigadora en el extranjero, incluido el doctorado, entiendo que no es necesario cumplimentar el requisito de estancia en el extranjero, pero en la memoria se puede o debe poner en la parte de internalización. Sí, claro. A ver, los contratos postdoctorales en el extranjero cuentan como estancias, Sí, preguntan. sí. Ujú. Se repiten ya algunas. Siempre que sea superior a un mes, sí. Si es inferior a un mes, no. Los huecos. Preguntaban algo sobre. Ay. Yo veo aquí cómo se define el IP de un proyecto, pues es la persona responsable del proyecto en su totalidad. Dicen que si el R3 se gestiona de la misma manera a los contratos Miguel Servet del ISCI. A ver, hasta este momento sí se gestionaba igual. En un futuro y no muy lejano, este tipo o sea, el certificado R3 de los Miguel Servet probablemente se gestione igual que gestionamos nosotros el Ramón y Cajal. Es decir, con el propio seguimiento de la ayuda. También preguntan si el informe de evaluación intermedia de los César Nombela de la Comunidad de Madrid también sustituye la necesidad del certificado R3 para los Ramón y Cajal. A ver, la ley lo que dice es que el informe de seguimiento intermedio de cualquier ayuda de contrato, ¿no? de investigador e investigadora, lo puede llevar, la evaluación la puede llevar a cabo la agencia financiadora, pero quien únicamente puede dar los certificados es la Agencia Estatal de Investigación. Entonces, en este momento, la única agencia que va a hacer el seguimiento de sus ayudas siguiendo los criterios de evaluación de esta convocatoria es el Instituto de Salud Carlos III. Entonces, para el resto de las agencias, como no están siguiendo en la evaluación intermedia o en la evaluación o en el seguimiento de la ayuda los criterios R3 nuestros, pues no pueden obtener el certificado R3. Con el seguimiento de la ayuda, quiero decir, o sea, lo pueden obtener en esta convocatoria. Vale. Si no se llegan a 60 puntos, ¿se puede volver a intentar presentarse pasados 2 años o más? Sí, sí. Siempre que, a ver, luego está la limitación de la fecha de lectura de tesis. También preguntan si las, digamos, interrupciones o huecos en la carrera investigadora trabajando en empresas, si penaliza. No, no, para nada, para nada. Preguntan cuál es la penalización si no se consigue el 80%. Si no se consigue 80 puntos, pues mientras tenga una valoración entre 80 y 60, se podrá presentar al año siguiente. No hay ningún tipo de penalización.
Preguntamos sobre cuándo se espera la resolución de las alegaciones a la evaluación del certificado R3 del año pasado, del Pues 2025. ya ha habido una resolución y estamos, bueno, pues terminando de resolver algunas alegaciones y supongo que en los próximos días, semanas, estará la resolución completa. También preguntan, hay varias que preguntan sobre los Miguel Servet, los Beatriz Galindo, los Emergia y todo A este ver, tipo de contratos. nosotros, o sea, para la obtención del certificado R3 no se especifica ningún tipo de contrato. No es como en el certificado I3, que sí que había un listado de ayudas para que se pudieran presentar. Aquí se puede presentar todo el mundo, ¿no? No hay ningún tipo de restricción en cuanto al tipo de contrato y en cuanto al tipo de ayuda. Como les digo, pues aquellas ayudas gestionadas por el Instituto de Salud Carlos III probablemente puedan obtener el certificado R3 en sus informes de seguimiento sin necesidad de presentarse a esta convocatoria. En el resto tienen que presentarse a esta convocatoria para poderlo obtener. Vale. Los certificados de doctorados conseguidos en el extranjero, si son válidos. Preguntan si Sí, son sí. válidos. Tengo aquí una que si puede solicitar el certificado I3 y el R3 a la vez. El certificado I3 ya no existe. También preguntas por la Marie Curie, ¿cómo se consideran? Pues igual que es una ayuda de un contrato, igual que un Ramón y Cajal o cualquier otro. No es su proyecto, ¿eh? Vale. Eh, si pueden incorporarse publicaciones en prensa en la primera parte de la memoria. Sí, lo que pasa es que es verdad que si no están publicadas, pues no tendrán el mismo valor que si ya estuvieran publicadas. No se considerarán tanto, al menos. A ver, ¿Hasta ¿por qué cuándo no se se puede? consideran proyecto las Marie Curie? Para considerarlo como un proyecto es necesario que el objetivo de la ayuda sea la ejecución de un proyecto. En las Marie Curie, no en todas, en algunas sí, pero no en todas, el objetivo de la ayuda es la ejecución de un proyecto. Ujú. También preguntan por las de la Caixa. Claro, es que la variabilidad es muchísima. Claro, o sea, eso tienen que, bueno, los evaluadores lo miran, ¿no? Y lo revisan. Claro. Pero vamos, inicialmente no afecta, o sea, quiero decir que da igual la ayuda que tengan o el tipo de contrato que tengan. No afecta en cuanto a la evaluación, me refiero, ¿no? Sí. Estoy intentando repasar y ver si hay alguna preguntas más generales, porque veo que muchas son de cuestiones personales. Eh, o algunas que ya están respondidas. Los contratos en el extranjero de asistente profesor y asociado, profesor asociado si cuentan como estancias en el Sí, extranjero. claro. Eso ya se ha comentado también. En general creo que ya hemos respondido a la mayoría de las preguntas. No veo ninguna que sea de algún aspecto diferente. Si es obligatorio haber tenido estancias en el extranjero, pues ya lo que. Sí, pero estancias, mm, sí, sí, es obligatorio. Además, es que son 2 años, creo. Se me vaya. Sí, año. Sí, son 2 años en total de estancia, Ujú. con un tiempo mínimo de un mes para que se puedan contar. A ver, espera, tengo aquí una larga. La voy a repetir. Dice, el artículo 5 exime por discapacidad del requisito de estancia. Sin Sí, embargo, vale. Sin embargo, el criterio de internalización 20 puntos evalúa precisamente las estancias. Existen, nacionales o internacionales. vale, o sea que en el caso de discapacidad se contarían las nacionales. Exacto. Vale, creo que ha quedado respondida. Yo en principio creo que siguen entrando preguntas, pero
yo creo que se están repitiendo algunas y otras son como muy particulares, que yo pienso que las pueden hacer por el correo electrónico. Voy a mirar a ver. Eso sí, Sí, insisten algunos sobre lo de Ramón y Cajal, que no ha quedado claro la situación a ver, de Ramón y Cajal. las personas que tengan un contrato Ramón y Cajal, o una ayuda, mejor dicho, Ramón y Cajal, pueden obtener su certificado R3 durante el seguimiento de la ayuda. Es decir, en el segundo año, cuando presentan el informe de seguimiento de la ayuda Ramón y Cajal, ese informe se evalúa de acuerdo con los criterios R3 y si pasa esos criterios, pues directamente obtiene el certificado R3, sin necesidad de presentarse a esta convocatoria. Es Vale, verdad que también pueden presentarse a esta convocatoria si quieren durante el primer año, pero es difícil que saquen un certificado R3. preguntan sobre la valoración de las aportaciones científicas. ¿Cómo se evalúan? ¿Qué aportaciones son las que tienen más valor? Si son los artículos. Depende de cada área, depende de cada ámbito. eh, o sea, es que eso no es general. Y desde luego, a ver, la agencia tiene firmado DORA y sigue su evaluación los principios de DORA, con lo cual, bueno, pues lo que se valora es más la aportación de la persona bueno, pues a esa actuación, la que sea. Y depende de las áreas muchísimo. No es algo general. Mm, Hay un comentario que dice que según las bases, las estancias no tienen por qué ser en el extranjero. Deben ser en centros de investigación internacional Sí. diferentes al centro del que ha realizado la tesis doctoral, pero nada indica que la estancia deba ser en el extranjero. Exacto, es lo que he dicho, que pueden ser nacionales o internacionales o en una empresa o... Ujú. Dicen, si una contribución eh, es una sola publicación, espera, a ver. Dice, una contribución es una sola publicación o puede ser una línea de investigación que haya resultado en varias publicaciones. Puede ser una línea de investigación perfectamente. Ujú. Pues en A ver, general, aquí preguntan por qué es difícil, porque he dicho que era difícil obtener el certificado R3 en el... Bueno, pues porque es difícil porque aquí el peso que tiene la independencia y el liderazgo es muy alto. Y normalmente durante el primer año de un Ramón y Cajal no está tan claro ese liderazgo. Pero eso no quiere decir que no lo tengan, ¿eh? Yo hablo así en términos generales. una que parece que se me ha saltado, ¿qué significa dirigir un grupo de investigación dentro de la nueva definición de R3? Pues dirigir un grupo de investigación es llevar a cabo una investigación en la que participen varios investigadores y sean dirigidos por la persona solicitante, ¿no? Vale, si puedes indicar otra vez el correo electrónico al que pueden Está hacer. en la página web y pueden entrar a través en la propia convocatoria también está, vamos, en la página web de la agencia y es un correo general en el que, bueno, pues tienen un formulario que deben de cumplimentar y luego se distribuye a las unidades que lleven a cabo, bueno, pues que tengan que contestar a la duda. Vale, pues no sé si tú No, ves a ver, alguna no es pregunta. posible sacar, si saca 80 puntos y cumple el criterio, los 30 puntos de liderazgo, tendrá el certificado, pero es posible que sí, que si tiene 80 puntos y no cumple los 30 del umbral del liderazgo, pues efectivamente no tendrá el certificado. Tienen que cumplirse las dos condiciones, estar por encima de 80 puntos y por encima del umbral del liderazgo. Dicen que cómo se puede demostrar el liderazgo habiendo dirigido un grupo de personas si uno no dispone de equipo propio
y dentro de una convocatoria, por ejemplo, tienen un RC. A ver, por ejemplo, a través de las publicaciones, por ejemplo, a través de contratos, ¿no? Eh, Hay aquí una persona que dice que no hemos contestado ninguna de sus preguntas, pero es que a lo mejor son muy especiales o es que no las he visto. No sé si las puede. Si no está contestada, puedes hacerla otra vez o mandarla por el correo. Insisten. A ver, yo les diría que se leyeran las instrucciones tanto para la memoria como para el CVA, donde se les explica exactamente qué es lo que deben de incorporar en cada uno de los apartados. No puntuamos, a ver, ¿cuánto puntúa una publicación Q1? No seguimos índices bibliométricos en la agencia. En la agencia, como he comentado anteriormente, hemos firmado DORA y nos hemos adherido hace tiempo a los principios de DORA, con lo cual no tenemos en cuenta ni en qué cuartil está la publicación, ni el número de publicaciones. Sí que cuenta, a ver, el ser co-IP para nosotros es lo mismo que ser IP. Lo dice la propia convocatoria de proyectos, con lo cual sí. Preguntan también sobre Coara, se tendrá en consideración. A ver, la agencia no ha firmado COARA, pero sí que ha firmado los principios de DORA que les llevamos aplicando desde el año 18. Bueno, desde antes diría yo, pero bueno. Preguntan que por qué no existe un baremo cuantitativo para cada una de las aportaciones que envían. Pues porque, como digo, las valoraciones de la agencia son cualitativas, en ningún caso son cuantitativas, en ninguna de nuestras convocatorias. Vuelven a preguntar por los proyectos César Nombela. A ver, es que es independiente del contrato, vamos, quiero decir, a la hora de evaluar es independiente la ayuda de recursos humanos que tengan. Preguntan No en se cómo se tiene en cuenta en evalúan. la valoración, es que no se tiene en cuenta en la valoración. Lo que se tiene en cuenta es bueno, ni tampoco, es el número de años con los que haya tenido ese contrato. Es lo único que se cuenta para ser elegibles, pero nunca en la evaluación. No hay Vale. ningún criterio de evaluación que incorpore eso. Bueno, veo que siguen entrando, pero mm, creo que algunas ya están contestadas y otras seguramente cuando vuelvan a verse la presentación, que estará mañana o pasado en la web, podrán encontrar la respuesta. O sea que en principio, no sé si tú ves alguna No sé, a destacable ver. o terminamos aquí. Yo creo que, bueno, sí que he visto un par de veces lo de la fecha de lectura de tesis. Bueno, pues porque para ser elegible, por ejemplo, en esta convocatoria del 26 es necesario que la lectura de tesis haya sido anterior al 1 de enero del 21. Veo aquí algunas ya personales de casos concretos de personas que les han, que yo creo que es mejor que las hagan por el correo electrónico. Sí. Pues por mi parte, Pues nada, muchísimas gracias a todos por la participación. Espero haber aclarado al menos las preguntas así más generales. Y recalco, por favor, que sean muy escrupulosos a la hora de incorporar la información tanto en el CVA como en la memoria, porque luego nos encontramos con falta de información que cuando vamos a evaluar, si nos falta esa información, pues lógicamente no estará bien evaluado y no se puede modificar ni se puede incorporar después. Entonces, recalco, por favor, que lean las instrucciones de ambos documentos y que pongan
absolutamente toda la información que consideren que es necesaria para que la evaluación sea de manera correcta. Y bueno, pues yo creo que nada más. Muchísimas gracias de nuevo y bueno, que tengan mucha suerte.